Muy bien, estimados, buenos días. Eh, Sean bienvenidos. Vamos a continuar entonces con sistemas de modulación. Y en particular estamos comenzando con modulación AM. Bueno, pues estamos basándonos en el libro de Oppenheim, capítulo número 8, y también algunas secciones importantes de transformada de Fourier relacionadas con propiedad de modulación y propiedad de convolución. Esas secciones son las secciones 4, para que la tengan en cuenta en su estudio, las secciones 4, 4 y 4.5. ¿Okay? Entonces, en el aula virtual, como saben, está su libro en español, pero también quizá le voy a poner el libro en inglés, porque se habrán notado, la edición en español que está en aula virtual tiene algunas limitantes en cuanto a las imágenes. Algunas no salen y tal, ¿no? Eso es a propósito, ¿no? Si se fijan, imagen protegida por derechos de autor. Entonces, le voy a subir el libro en inglés porque el que tengo, pues ahí sí se ve todo, ¿no? Y está bien clarito, legible y todo. Entonces, quizá les sirva también, ¿ok? Bueno, entonces, hablábamos nosotros en nuestras sesiones previas, que hemos tenido dos, en general sobre modulación y su importancia, ¿no? Y decíamos pues que en los sistemas de comunicación actual, la información en la fuente se procesa en principio con un transmisor o un modulador y luego pues se envía por un canal de transmisión, habíamos dicho, ¿verdad? Y luego en un receptor se recupera la señal para su procesamiento. Entonces, en cuanto a ese proceso de recuperación, ¿verdad? Se requiere, decíamos, por una variedad de asuntos, ¿no? Entre los cuales podríamos mencionar que en el canal de transmisión quizá no es prudente, no es conveniente enviar señales tal como se originaron, sino que en otros rangos de frecuencia será más conveniente, ¿no? Decíamos y poníamos el ejemplo de la atmósfera no se, para que no se, no sé, la señal no se atenuara tanto, por ejemplo, etcétera. Eh, y entonces, pues, esa es la importancia de la modulación, ¿no? Tanto en la transmisión como en la recepción, ¿ok? Y le llamamos, pues, modulación y demodulación. ¿Okay? Decíamos además en algún momento que los conceptos que estamos aprendiendo no solamente son importantes por tales razones, sino también por conceptos como el de multiplexación. ¿Okay? Entonces hablamos de modulación, de demodulación y multiplexación. ¿Ok? Y pues estábamos comenzando con modulación en amplitud o AM y también hablamos o mencionamos la modulación en frecuencia o FM. ¿Y de qué trata esto? Decíamos, bueno, pues simplemente teníamos una señal que era la señal que tenía nuestra información, por ejemplo, la voz que queríamos hacer llegar a otro lado y le llamamos X de T. Es importante tener en cuenta esto siempre. Y a esa señal le llamamos señal moduladora. ¿Okay? Por otro lado, teníamos la señal que era la señal portadora, o en inglés, carrier. ¿Okay? De tal manera que la señal modulada le habíamos puesto Y de T y dijimos que se lograba mediante una multiplicación. ¿Ok? Mediante una multiplicación. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos modulando eh, nuestra señal a través de una multiplicación. Así de sencillo. Entonces, esta es la señal portadora, carrier, y X de T es la señal moduladora,
con ello, pues, obtenemos nuestra señal modulada a través de una multiplicación en el dominio del tiempo. Ya sabemos lo que ocurre en el dominio de la frecuencia. Como tenemos una multiplicación en el dominio de la frecuencia, lo que tenemos es una convolución, ¿no? Y a partir de estos conceptos, pues, empezamos a ver qué es lo que sucedía con el espectro de frecuencia de la señal modulada, ¿ok? Y recordando un poco, pues, el ejemplo de la voz, sabemos que la voz, como la mía, que están escuchando, oscila entre 200 Hz y 4 kHz, mientras que en un canal de transmisión como microondas, decíamos, se requiere 30 MHz a 30 gigas, o en comunicación satelital, desde cientos de megas hasta 40 gigas. Por tanto, para poderla transmitir en estos canales, entonces tenemos que cambiar básicamente a frecuencias más altas, ¿ok? Y la modulación nos ayuda a eso, ¿ok? No sé, yo creo que también sería conveniente, no lo he tocado, pero un poquito de historia sobre procesos de modulación. Al menos este libro creo que no trae, pero si ustedes pueden, o tal vez en algún momento lo hagamos, entonces investiguen sobre la historia de estas necesidades que comento, cuando surgen y tal, ¿no? Recuerden, sin embargo, que todo esto pues viene desde la teoría de Maxwell de 1865, en su obra Dynamical, sí, A Theory of the Electromagnetic Fields, como se llamaba la 65, compas, Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, ¿ok? Entonces, de ahí en adelante surge, por supuesto, todo esto, impulsado incluso por la guerra, ¿no? Etcétera. Y claro, y con grandes precursores de las telecomunicaciones como tal, no sé, podríamos mencionar a Marconi. Bueno, pues el punto es que traten de averiguar un poquito de historia sobre la modulación. Y bueno, hablábamos básicamente de dos modulaciones. Eh, o sea, en AM podríamos hablar de una portadora o carrier exponencial compleja, ¿no? Esto es importante y porque vamos a trabajar ejercicios, ¿no? El día de mañana. Y también, tanto la parte real como imaginaria de estas exponenciales complejas son senos o cosenos. Así que podemos hablar también de portadoras meramente senoidales, ¿ok? Claro, ahorita estamos nada más haciendo un acercamiento teórico, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Pues ya sabrán ustedes que habrá instrumentación. Em, pero es importante reconocer que estas son las bases conceptuales. Bueno, pues, y esto en cuanto a modulación. Y vamos a hablar también el día de hoy sobre la demodulación como tal, que ya lo hemos percibido bien con el ejemplo que hemos puesto sobre el capítulo 4 o en el capítulo 4. ¿Ok? Entonces, la modulación, portadora exponencial compleja, una portadora senoidal puramente. Y en la demodulación hay dos conceptos o dos tipos que nos van a interesar. La demodulación síncrona, esto tiene que ver con las fases de las señales modulada y demodulada, y asíncrona, ¿okay? De acuerdo. Y básicamente eso, tratemos de cubrir el día de hoy en los próximos minutos, ¿no? Modulación síncrona y asíncrona. Y claro, nos vamos a auxiliar de algunos diagramas de bloques, ¿ok? Okay, entonces, fíjense, en cuanto a la modulación como tal, ¿verdad? Percíbanla entonces como una multiplicación, pero comencemos con una exponencial compleja. Repito, estamos como tratando de generalizar un poquito
en relación a lo que habíamos visto ya como ejemplo, ¿no? Y usando la terminología propia, ¿no? Entonces, supongamos que permítame, supongamos que tengo entonces la señal portadora de esta forma, ¿no? Entonces, es una exponencial compleja, ¿no? Recordamos que esta señal, no importa, pensemos lo que se genera de alguna manera, pero esta señal tiene una frecuencia, entonces le llamamos frecuencia portadora a esta omega sub c. Entonces, como un subcaso, ¿verdad? Aquí voy a poner portadora exponencial compleja. Como un subcaso siempre como que importante para fines pedagógicos, pueden considerar teta sub c igual a 0, que es pues el ángulo de fase de esa señal. ¿Okay? Permítanme que lo tengo aquí en látex. Miren que esta, no sé si lo han trabajado ustedes en Word, en este Word, tiene soporte de látex, pero no se pueden recuperar la señal, perdón, la señal, la ecuación original. No sé si me explico, solo así, como un paréntesis, fíjense, no sé, yo puedo poner aquí no sé, en látex, ¿verdad? En código látex, frac al cuadrado más b al cuadrado. Vamos aquí ponerle zoom. Esto, ¿no? Entre z cuadrado. Lo mejor lo estoy haciendo un ejemplo rápido para que miren que aquí tengo un código látex, ¿verdad? Que acabo de inventarme. Si yo le doy enter, entonces ya le sale eh, ya le sale la fórmula, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el problema con esto es recuperar el código. Yo no puedo copiar el código. Déjenme ver. No puedo recuperar el código después y ese es el inconveniente. La vez pasada, sin embargo, platicando con un colega, me dice que para el software de Apple, ese sí, y se ve bien bonito realmente. Pero en fin, para que lo tengan en cuenta por si se les facilita LaTeX, entonces Word tiene también ese soporte, ¿no? En alguna medida. Bueno, entonces lo que iba a hacer ahorita es no usar LaTeX porque se me complica por lo expuesto. Ser único. Ajá. Él decía que voy a tomar el subcaso en que el ángulo de fase de esa señal portadora es 0. ¿Okay? Solo tengamos un poquito de paciencia con esta vaina. Ok, entonces si tomamos esto como un subcaso, entonces la portadora ya quedaría solamente pues e a la j omega sub ct, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por tanto, la señal modulada, recuerda que la señal modulada es el producto, ¿no? de la señal moduladora x de t multiplicado por la portadora, ¿ok? Por la portadora. Entonces, en este caso, pues, lo que quedaría simplemente, vamos a darle incluso una óptica un poquito más algebraica el día de hoy, no solamente viendo esto en el espectro de frecuencias, el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí lo que tendría es e a la j, ¿cierto? J siendo la unidad imaginaria, omega sub c por t. ¿Okay? Y multiplicado por la portadora. Perdón, esta es la portadora. Multiplicado por x de t. ¿Okay? Entonces, así. Solo he sustituido entonces aquí en el carrier como esto, que es esta misma señal para el caso que el ángulo sea igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, esta es la señal, digamos, que va a viajar, es importante, por nuestro canal
de comunicación, nuestro canal de transmisión. Digamos, un enlace microondas, les decía yo que se utilizaba bastante antes, ¿no? En las redes móviles. O un enlace satelital también se utilizaba, ¿no? Bastante. Hoy día ya han quitado eso, al menos Claro, les comento por Claro. Y seguramente que Tigo también se han movido más a la parte de fibra. Entonces, en el dominio, pues, de la frecuencia, pues lo que vamos a obtener son estas expresiones que ustedes bien conocen, ¿no? Podrían incluso obtener, sacar matemática, no sé, y hacerlo ustedes mismos. En el dominio de la frecuencia, pues, recuerdan, esto es por definición la ecuación de síntesis de la transformada de Fourier, ¿se acuerdan? Ok. A ver, de análisis, dicho. Okay, de análisis. Y donde las señales transformadas para la portadora son esta, ¿cierto? Que no es más que la transformada de esta exponencial que está acá. ¿Recuerdan? Esta exponencial es periódica y señales periódicas se escriben en términos de impulsos en el dominio de la frecuencia. Y por tanto, fíjense que al momento de hacer la convolución, esto es meramente analítico, ¿no? Entonces, al hacer la convolución de X, aquí pues X no tiene una forma definida, ¿cierto? Entonces podemos ponerle solo X de omega o de J omega, etc. ¿Ok? Entonces, hacer la convolución de esto con esto, ¿se acuerdan? Porque nos va a quedar 1 entre 2pi por la convolución. Y al hacer la convolución de esto con esto, entonces, utilizando la propiedad de escudriñamiento, lo que me va a quedar es X evaluado o centrado en omega sub c. ¿De acuerdo? Por tanto, la señal modulada lista para viajar será esta que está acá, ¿verdad? Es X centrada en omega sub c. X original es X de omega, pero una vez se convoluciona con el impulso en el dominio de la frecuencia por la propiedad de escudriñamiento, lo que obtienen pues es esto que está aquí. ¿Sí? Cuestiones pues que ya conocemos bien. Gracias a la matemática que hemos abordado y al ejemplo 4.21, si no estoy mal, ¿verdad? Que lo utilicé como para ejemplificar esto en un principio. Ok, entonces, pues bueno, ahí tenemos. Gráficamente se entiende todavía mejor, ¿no? Porque, pues si yo tengo mi señal que tiene la información que al final tengo que recuperar, se entiende que tiene un ancho de banda, pues 2 omega sub m. Lo de m es por lo de moduladora, ¿verdad? O sea, 2 omega sub m, ese es el ancho de banda, la banda de frecuencias para la señal moduladora. Y Y, recuerden, es la señal modulada. Entonces, ¿cómo se ve el espectro para nuestra portadora? Que es una exponencial compleja con fase cero. Entonces se ve de esta manera, ¿ok? Y recuerden, eso lo pueden ustedes hacer en matemática, no sé. Por aquí tenía un ejemplo, voy a copiar esto nada más. Y ya saben cómo trabajarlo, ¿verdad? Bueno, pues no copié esta vaina. Fourier transform. No sé, ponga el Fourier transform de una exponencial, ¿no? Exp de omega sub 0t. Lo que estoy poniendo es la transformada de esta exponencial, de esta señal portadora. Y bueno, los parámetros, pues recuerdan que los tienen que elegir de esta manera.
Y aquí le sale pues ya en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? 2pi delta de omega más j omega sub 0, que viene a ser pues esto que está acá. ¿Ok? Esto que está aquí. A menudo, recuerden, prescindimos de poner esta j, ¿verdad? Entonces aquí no se le pone j. En análisis de Fourier, al momento ha sido necesario tomar solamente la frecuencia es igual a j omega, imaginaria pura, ¿no? Recordarán, sin embargo, que la generalización se da en la transformada de Laplace. Una frecuencia S igual a un imaginario complejo, un complejo, mejor dicho, A más J omega. En fin, ya conocen esa historia. El punto ahora es que lo que tenemos acá, pues, es esto en el dominio de la frecuencia y corresponde, o sea, corresponde un impulso a esta exponencial compleja, ¿no? Que ya saben. Entonces, volviendo al análisis gráfico acá, al hacer la convolución de x por c de la señal moduladora con la señal portadora, entonces vamos a obtener el espectro de la señal modulada, ¿ok? Y entonces será esto que está aquí, ¿verdad? Simplemente la convolución. Y ya lo habíamos discutido, ¿no? Al menos para una portadora senoidal. En este caso, la portadora es una exponencial compleja. Entonces, al convolucionar esto con esto, lo que obtengo, lo vimos también, lo puse en matemática ayer, es esta señal eh, evaluada en omega sub c. En otras palabras, esta parte, este punto, digamos, de la señal X ya no va a ser menos omega sub m, sino que menos omega sub m más omega sub c. Es esto que está acá. A la otra parte de aquí, el otro extremo, sería omega sub m más omega sub c. Entonces, a la frecuencia de la onda moduladora hay que sumarle la frecuencia de la onda eh, portadora. ¿Okay? Y esto antes estaba en 0, ahora está en omega sub c. Entonces, en verdad, así de sencillo, con esta claridad, notamos cómo el proceso de modulación ha cambiado nuestro rango de frecuencias desde valores de omega sub m, ¿cierto? Porque esta es nuestra señal que contiene la información, hasta valores más altos, omega sub m más omega sub c. ¿Okay? Y podríamos, pues, repito, he redundado en esto, pero es importante reconocerlo, podríamos, pues, mencionar que ya está lista nuestra señal para viajar a través de un canal de transmisión apropiado, por ejemplo, en el caso de frecuencias de microondas o enlaces satelitales. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y pues esto es viéndolo desde un punto de vista gráfico, o sea, lo hemos visto desde un punto de vista del dominio de la frecuencia, desde un punto de vista gráfico, se ve clarísimo, ¿verdad? Recuerden que el objetivo de las gráficas en ingeniería, en física, es conocer mejor el comportamiento de variables, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo. Si no se logra eso, entonces de nada sirven las gráficas, mejor prescindan de ellas. Muy bien, ahora recuerdan, si quisiéramos recuperar la señal, entonces tenemos que demodular, ¿okay? Tenemos que demodular. Pero antes, tal vez, eh, sí, tal vez antes de mencionar el proceso de modulación, podemos, no, sí, platiquemos de ello entonces. Ok, si yo quiero demodular ahora, recuerdan, ¿cómo lo habíamos logrado antes? Bueno, pues habíamos presentado una señal en aquel contexto del ejemplo que habíamos puesto, le habíamos puesto, si no estoy mal, déjenme validar. Estoy hablando del ejemplo 4.21, ¿no? Para que puedan hacer match. Eh,
Ok, 4.21, aquí está. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos introducido otra señal G, que era el producto de otra portadora, que bien la podíamos escoger igual, P, por la señal modulada? Entonces, con ello y con el uso de algún filtro, podríamos recuperar la información con una señal muy similar a nuestra señal que contiene la información. Entonces, ahora podemos hablar de ello, así como que más formalmente, y decir, pues, que puedo definir, bueno, ya definí la señal modulada como IDT. Entonces, aprendiendo de este ejemplo, habíamos definido una GDT, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a llamarle de ahora en adelante omega dt, ¿no? Aunque aquí le llaman XDT. Sí, un segundito. Sí, pero no me gusta esa aproximación. Ok. Luego hablamos de la demodulación como tal, porque tengo que introducirles la señal de demodulada, omega dt, que va a ser el producto, efecto de YDT, ¿cierto? YDT, multiplicada por una portadora nueva, que podría ser la misma, o sea, podríamos hablar de CDT, de esta manera. Entonces, aquí el autor les presenta nada más directamente, este va a ser nuestro proceso genérico, ¿verdad? Esta es la señal modulada. Ahora, esta va a ser la señal demodulada, mediante la cual podemos obtener XDT por un proceso intermedio. Y aquí tendríamos otra portadora. Entonces, si usamos la misma portadora, que era una exponencial, ¿se acuerdan? Esta, E a la J omega sub CT, de una vez se los cuento. Entonces, aquí tendríamos la portadora que era C de T, nuevamente. ¿Okay? Estamos ya en el lado receptor. Utilicemos una portadora tal, sería E a la J omega sub C. De T, ¿okay? Por T. Y ¿cómo entonces se vería esto? Entonces tendríamos Y de T multiplicado por esto que está acá. Y claro, Y de T ya tenemos su espectro de arriba. Y pues podríamos entonces obtener X de T. ¿Cómo obtenemos X de T? A partir de la señal demodulada. A partir de la señal demodulada. Y pues, ¿cómo? Fíjense, X de T, repito, la podemos obtener, solo para que se recuerden lo que hemos hecho, a partir de omega de T, de esta manera, y simplemente lo que hacemos es pasarlo por un sistema de filtrado, ¿ok? Hacemos pasarlo por un sistema de filtrado. Y lo que teníamos, pues, era lo siguiente. Imagínense que ahora, pues, esto es omega, o W, mejor dicho, W, BDR, y lo convolucionamos con otra portadora, y en este caso era sinusoidal, pero ahora es exponencial, ¿no? Entonces, al convolucionar, lo que vamos a obtener son estas señales, en el caso de exponenciales. En el caso de senoides, en el caso de exponenciales, solo vamos a tener una de ellas, dos de ellas, mejor dicho. Entonces, luego filtramos esa señal G, que para nosotros le he puesto W, vamos a empezar a usar W, y a partir de ello, entonces, recortamos eso con un filtro.
pasabajos, por ejemplo, si lo que queremos son las frecuencias bajas de nuestra señal original, ¿no? Ok, entonces, repito, la señal demodulada, le vamos a llamar W, mejor dicho, aquí W, tiene que ser W porque si no nos vamos a enchivolar con la frecuencia omega. Entonces, de esta señal demodulada, obtenemos pues la señal original que contiene nuestra información a través de filtros, ¿okay? Así de sencillo. Y recuerden que esos filtros, pues, digamos, los presentamos con una respuesta en frecuencia de algún sistema particular, que en efecto filtre frecuencias bajas, que solo permita frecuencias bajas, ¿ok? Pero ya vamos a llegar a eso, solo lo mencionaba rápido. Una última manera de ver esto, lo vimos en el dominio de la frecuencia gráficamente, lo vimos aquí mediante estas transformadas, y hay una manera también de hacerlo así meramente algebraico. Y es que si yo tenía yo pues la señal modulada como el producto, este producto. ¿Sí? Bueno, de hecho aquí voy a poner el exponencial acá. Entonces, claro, yo puedo pasar esto como a forma rectangular, digamos, aquí está en forma polar esta señal portadora. Si lo paso a forma rectangular, se vería como esto, ¿no? Utilizando la fórmula de Euler. ¿Ok? Esto es lo que obtendría. Entonces, E a la J omega sub CT, en forma rectangular sería el coseno omega sub CT, más J omega sub CT. Entonces, la señal modulada se miraría como esto, ¿cierto? Tiene una parte real, tiene una parte, pues, imaginaria, ¿no? Por supuesto, a lo que voy yo es que algunas cosas que podemos percibir de aquí. En términos o en un diagrama esquemático, podríamos pensarlo de esta forma. ¿Sí? Y no sé, de alguna manera va a servir, les comentaba ayer. Estos bloques aquí, circulares, son multiplicadores, ¿verdad? Entonces, de tal manera que si yo multiplico la señal moduladora X, la que contiene esta información, por una portadora senoidal, ¿verdad? Entonces lo que obtengo es la parte imaginaria de esta señal modulada arriba. Y si yo multiplico x de t por esta señal cosenoidal, esto es multiplicación, voy a obtener la parte real de esta señal modulada arriba, ¿no? Entonces, eso tal vez nos ayude en algo como veremos a continuación. Fíjense, apliquemos esta teoría como a una portadora senoidal. De alguna manera, este caso es como el general. Ahora veamos una portadora senoidal. ¿Okay? Continuación. Que sí, podrían verlo como un subcaso del anterior, pero tiene su insight particular. ¿Okay? Fíjense. Bueno, pues nuestra señal modulada, igual vamos a proponerla como una multiplicación, ¿cierto? Como esto. Solo que en lugar de, en efecto, tener un exponencial, vamos a poner acá, en lugar del carrier exponencial, un seno o un coseno. En este caso, el autor propone un coseno, no importa, ¿verdad? Si un coseno o un seno, ¿no? Entonces tendríamos omega sub c por t, ¿ok? Omega sub c por t. Y podemos hacer el mismo análisis, podemos presentarlo en forma de diagrama de bloque aquí, ¿no? Se entiende fácil desde esta perspectiva que la señal modulada, y de t, será la multiplicación de la señal x de t, aquí, por esta señal portadora, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que el objetivo es que esta señal y de t tenga un espectro diferente al de esta. Suitable, conveniente, para un canal de transmisión particular. ¿Okay?
Esa es la idea. Muy bien, entonces, si analizamos primero el espectro de x de t, el x de t no lo conocemos, ¿verdad? Podrían presentarlo de forma genérica y pensarlo como esto, ¿no? Un pulso de voz o lo que sea. Pero lo que sí estamos tratando ahorita con especial forma, que tiene una forma particular, es el carrier, ¿no? La portadora, o sea, c de t tiene esta forma senoidal, o senoidal, llámenle como gusten. Entonces, como tal, sí puedo graficarla en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Y pues esa señal en el dominio de la frecuencia, lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden poner aquí en vez de una exponencial, entonces pueden poner un coseno. Coseno omega sub c por t, ¿no? O omega sub 0, lo que sea. Ponerle omega sub c. Entonces tenemos la suma de dos deltas, ¿no? Deltas de Dirac. Entonces, en efecto, ¿qué tendríamos es esto? Tenemos una delta en omega sub c y otra en menos omega sub c. ¿Okay? Esto acá y esto acá. Y su amplitud, si se fijan, bueno, ya saben que esto no es una amplitud per se, ¿verdad? Esto es, esta flechita indica que esto es una señal grandísima. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia, pero que tiene área pi. Entonces, esto que está acá es esto, ¿no? Está aquí. Yo lo voy a poner acá, indicando que este es el espectro del coseno omega sub c. Recuerden, es fácil verlo también porque si agarran la fórmula de Euler, esto se expresa como la suma de dos exponenciales imaginarias. Y entonces ya sabemos cómo se ve una exponencial imaginaria, como una de estas deltas. Entonces aquí vamos a tener las dos deltas, ¿no? En la descomposición de Euler, en la fórmula de Euler, es lo que lo pueden ver más claro. Entonces, enseguida, lo que tengo que hacer es la convolución en el dominio de la frecuencia o la multiplicación en el dominio del tiempo. Entonces, si la forma de x es esta, ya sabemos, es como un repaso, ¿verdad?, de lo que habíamos visto, pero ya hablando meramente de modulación, es lo mismo básicamente que habíamos hecho en el ejemplo 4.21, ¿se acuerdan? Entonces, lo que se logra al convolucionar las dos señales es esto, ¿no? En los ejemplos le vamos a poner una forma ya matemática. Esto es una forma genérica cualquiera, pero imagínense que tuviese alguna expresión matemática que modelar este gráfico, ¿no? Como veremos en los ejemplos. Pero con esto bastará para conceptualizar un poco. Si yo convoluciono esto con esto, repito, lo que voy a obtener es que este extremo ya no va a estar evaluado en menos omega sub m, sino en dos va a estar, vamos a tener evaluado esta parte en menos omega sub m menos omega sub c y menos omega sub m más omega sub c. ¿Okay? ¿Qué sería esto aquí? Menos omega sub m menos omega sub c y menos omega sub m más omega sub c. ¿Se entiende, verdad? Y por otro lado, a ver, sí, este extremo, por ejemplo, pueden pensar que ahora tenemos que evaluarlo en omega sub m menos omega sub b, c, y omega sub m más omega sub c. Entonces sería este extremo y este que está acá. ¿Okay? Y finalmente el centro, ¿verdad? Estoy simplificando. Entonces tendríamos evaluado en menos omega sub c más omega sub c. Entonces eso va a ser cero. Va a tener una superposición que suma cero. En fin, que en este caso lo que obtenemos es una señal como esta. Una señal modulada como esta. En el ejemplo, ¿se acuerdan que nos había salido un poquito diferente? Ay, aquí está. Nos había salido esto. Porque la señal modulada era esta. Pero la señal modulada propuesta, mejor dicho, ok, no, pero olvídenlo, porque aquí ya estábamos en demodulación, y aquí estamos modulando, olvídenlo. Entonces, aquí estamos modulando
estamos proponiendo una modulación, que es este producto, la señal moduladora por la señal portadora, ¿ok? Y esta es la señal modulada. Entonces, si la señal original tiene un espectro como este y la portadora tiene un espectro como este, el espectro de la señal modulada se va a ver como este. Está claro, ¿verdad? Está claro. Surgen estas dos, digamos, esta señal compuesta de estos dos pulsos que se parecen mucho, en forma al menos, a la señal original que lleva nuestra información. Sin embargo, la diferencia, por supuesto, la diferencia central es que el espectro de frecuencias es diferente para esta señal, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien, entonces, más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo. Pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si lo quieren ver matemáticamente, pues en el dominio de la frecuencia, sobre la señal original, solo le puedo llamar X de omega, no tengo la forma, pero sobre la señal portadora es esto que está acá, que es lo mismo que hice en matemática, ¿no? O sea, en el dominio de la frecuencia, este en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia será esto, ¿no? Es esto mismo que está abajo, ¿ok? Muy bien, y sobre Y no podemos decir mucho más, ¿verdad? No puedo escribir matemáticamente porque no tengo la forma de X. Lo más que puedo poner en términos de X, ¿cierto? Y quedaría pues como esto, ¿no? Entonces esto de aquí arriba es el gráfico correspondiente a esta ecuación, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, repito, como consecuencia de esta modulación, se obtiene una señal modulada, ¿verdad? Que tiene este espectro, ¿no? Y es como una replicación del espectro original, solo que ahora es centrado en omega sub c y menos omega sub c, aquí y acá, ¿de acuerdo? Pero x de t es recuperable, ya sabemos. Lo que necesitamos es demodular y aplicar un filtro, demodular y aplicar un filtro, ¿no? Entonces, esta demodulación la vemos a continuación. Hablemos pues primero de la demodulación síncrona, ¿no? Lo tenía aquí abajo. Aquí está. Entonces, vamos a seguir como que con el mismo ejemplo. Teníamos una modulación que usa una portadora senoidal o cosenoidal, ¿se acuerdan? Este mismo ejemplo, aquí de t por el coseno omega sub ct. ¿Okay? Y podemos entonces introducir, ahora sí vamos a hacer uso de lo que les había presentado con anterioridad, una señal W, que es otra señal, digamos, modulada, ¿verdad? Y esta señal modulada es el producto de nuestra señal original que utilizamos, ¿cierto? Y de t, modulada, la que viajó por nuestro canal de transmisión. Permítanme. ¿Okay? Entonces, esta señal viene a ser la señal moduladora, ¿ok? YDT. Y la portadora la vamos a escoger como otra señal cosenoidal de la misma frecuencia que la señal moduladora original, ¿ok? Entonces, en la transmisión tenemos una portadora, que es un senoide, un coseno, con frecuencia omega sub c. Y en la demodulación vamos a tener la misma portadora. Ustedes pueden complicarlo cuanto gusten, pero al momento dejemos una misma portadora. Primero, la señal moduladora era nuestra señal original. Ahora, nuestra señal moduladora va a ser nuestra señal modulada, Y de t. ¿Se entiende, verdad? Entonces, una vez que tenemos esta señal modulada W, ¿verdad? Que creo que se muestra aquí. Entonces tenemos aquí, recuerdan, esta es nuestra señal modulada. Cual sea la forma, podría tener esta forma, Y, o podría tener esta forma, lo que sea. ¿Okay? Lo voy a dejar así genérico ahorita. Si tenemos esta forma, este es el espectro de nuestra señal modulada que está viajando por el canal de transmisión. Si yo propongo una portadora senoidal, ya sabemos que el espectro se va a ver como este. Y cuando entonces convoluciono, voy a obtener el espectro de mi señal, de mi nueva señal modulada. ¿Okay?
o pueden llamarle demodulada. Entonces, esta va a ser la nueva señal omega, que sería el espectro de frecuencias de esta señal omega de t. ¿Okay? U omega en el dominio de la frecuencia, llámenle como gusten. El punto es que al convolucionar, por supuesto, van a obtener entonces 3 señales, ¿no? Recuerden que serían, estas tienen que evaluarla en estas 2. Ahí son 2 señales. Y esta tienen que evaluarla en estas 2. Son 2 señales más. Pero, recuerden, va a haber una superposición, ¿verdad? De tal forma que van a surgir 3. Van a poder sumar 2 y van a tener en conclusión 3. ¿Okay? Entonces, se ve que si yo quiero recuperar mi señal original, ¿se acuerdan? Tenía un ancho de banda 2 omega sub m. O sea, estaba en el espectro menos omega sub m, omega sub m. Entonces, lo que tengo que hacer es recortar esta señal de en medio. Y se logra con un filtro paso bajos. ¿Okay? O pasa bajas, llámale como quieran. Un filtro que pasa solamente frecuencias bajas, ¿no? Entonces necesitamos, en los ejemplos lo veremos más claro, una respuesta en frecuencia que en efecto sea como una de esas campanas gaussianas en las que solo tiene valores considerables alrededor de omega 0, o sea, de frecuencias bajas. Y cuando tenemos frecuencias altas, las corta, ¿verdad? Las corta. Entonces, esto sería pues, así recuperaríamos nuestra señal X de t, ¿de acuerdo? Ese sería el proceso de modulación. Mañana lo vemos en particular para un filtro, específico que tiene una ganancia, por ejemplo, de 2, ¿no? Y una frecuencia que, por supuesto, es mayor que la frecuencia de la señal moduladora, ¿ok? Para poder recuperar entonces nuestra señal original que se transmitió, ¿verdad? En un principio y que fue modulada, luego de modulada y luego pues queremos recuperarlo. Entonces lo vemos mañana con este filtro particular, que esta sería su respuesta en frecuencia, ¿de acuerdo? Pero quería mencionar así el proceso general de demodulación. ¿Okay? Luego de esto, solo miraríamos entonces la modulación asíncrona y podríamos ya hacer algún ejemplo, ¿verdad? De los muchos que existen y también dejarles liberarles alguna tareita para que vayan practicando, ¿no? Recuerden siempre auxiliarse de software, ¿verdad? A mí me sirve bastante para poder visualizar esto de mejor manera. Estimados, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Gracias por su asistencia. Adiós. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.